lo que se intenta resolver el día de hoy en esta reunión es, de alguna manera, aportar a saber si se pueden comprobar las diferencias entre los géneros. Hay estudios no categóricos, pero en lo que es la neurobiología, en una etapa incipiente, ¿no? Hay considerables logros, avances, pero aún así no existe una neurobiología para cada género todavía. Incluso la neurobiología está en proceso de desarrollo. No hay libros publicados neurobiología para el género masculino y neurobiología para el género femenino. Entonces, si es una ciencia incipiente, ¿cómo pueden haber estudios categóricos que demuestren que tales diferencias son irrefutables? A mi juicio, hay una verdad que no se puede negar, es que sí hay una diferencia entre sexos en cómo funciona el cerebro. Desde si uno analiza la misma repercusión de las hormonas, o si uno estudia los casos clínicos, uno puede encontrar que, por ejemplo, la incidencia en el trastorno borderline es más común en mujeres. Sin embargo, también hay estudios que demuestran que las conductas que uno hace modifica el cerebro. Es decir, no solamente el cerebro nos define el cerebro. Estudios famosos en, por ejemplo, los taxistas de Nueva York, que tienen un desarrollo del hipotálamo mayor gracias a que tienen que memorizar constantemente las calles por las que pasan, ¿no? El estudio de la parte parietal, en la parte donde es psicomotricidad fina, cómo está más desarrollada en los violinistas, que tienen que usar ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, yo creo que es normal, es lógico pensar de que hay una diferencia entre el cerebro masculino y femenino, pero eso no significa que debemos estar asumiendo roles como, por ejemplo, que las mujeres funcionan mejor como enfermeras porque son más sensibles que los hombres, y el hombre como es intelectualmente más capaz porque se presta para interpretar ese tipo de cosas. Carmen Zavala, su respuesta, Carmen. Yo estoy de acuerdo con Bardales, bueno, con el hecho de que... Rivera, Emilio y Bardales, sí. Emilio y Bardales. Con el hecho de que efectivamente, claro, estos estudios que se han hecho de la primera infancia son justamente porque es indiscutible que después sí comienza una diferencia entre los hombres y las mujeres, está ligada al cerebro, pero justamente porque las condiciones en las que viven han hecho que fomenten, o sea, los padres, la escuela, el medio ambiente han hecho que determinadas actividades y justamente las acciones que uno realiza, los temas en los que uno se enfoca, hacen que el cerebro desarrolle más ciertas áreas que otras. Entonces, esa interacción entre aquello en lo que me enfoco, aquello que ejercito, y la modificación del cerebro produce indiscutiblemente a partir ya de la adolescencia una diferencia. Pero ese es justamente el tema, es que esa diferencia no es innata. Y por eso se ha hecho esos estudios de los niños pequeños, se han hecho justamente para ver, en los pequeños sucede lo mismo, y en los niños pequeños no sucede. De ahí se deduce que es muy probable, ¿no? Eso todavía hay que estudiarlo, pero casi sería imposible estudiarlo porque tendríamos que tener un grupo que viva al margen de la sociedad y compararlo con un grupo que esté dentro de la sociedad para saber si los factores socioculturales son los determinantes para que después sí haya esta diferencia en las actitudes. Pero al revés, no hay nada que pruebe que esas diferencias se deban a una diferencia en el cerebro. O sea, no se prueba ni lo uno ni lo otro. En este tema, no se cuestiona en realidad los avances científicos o los estudios científicos, sino lo que se cuestiona básicamente, y por lo que logro entender de tu posición, Carmen, es un problema más que todo epistemológico de los estudios científicos, porque a tu entender no se está demostrando, solamente se está mostrando. Entonces, en primer lugar, hay un reduccionismo muy grande a adjudicarle toda la intencionalidad de estos estudios a posturas pues abiertamente conservadoras, ¿no? La biología no es, digamos, las diferencias no son simplemente que actúan en el fenotipo, llegan hasta la cabeza y después ahí todo es idéntico. E incluso aceptando que los cerebros son diferentes,
negarse a ver que esas diferencias en el órgano principal, encargado de generar los pensamientos y las acciones, no tengan un correlato, es un negacionismo demasiado grande a estas alturas. Existe, por supuesto, un cerebro masculino y existe un cerebro femenino. Refiriendo mucho al hecho de si existe algo a posteriori o algo a priori, ¿no es cierto? Pero quizás sí en el hecho de que el ser humano aprende conforme va creciendo. Y claro, yo creo que la sociedad propiamente dicha es la que va construyendo incluso el concepto de hombre y el concepto de mujer. Ciertamente hay que diferenciar que tenemos esta parte biológica que es exclusiva de hombre y mujer, pero la construcción del concepto de hombre y la construcción del concepto de mujer se va definiendo en la sociedad. Es una construcción social. Se necesita el grupo de hombres y mujeres influenciados por la sociedad y el grupo de hombres y mujeres no influenciados por la sociedad o, digamos, que viven en unas circunstancias totalmente distintas. En el futuro puede ser que eso se dé, o sea, podría ser que manden hombres y mujeres a Marte y ahí, lejos de la sociedad de la Tierra, estas personas se desarrollasen de una manera distinta, por no tener influencia de sus padres, que tengan un peso tal que se desarrollen distinto. Podría ser que en esa situación, efectivamente, se vea realmente si estas tendencias que se le atribuían a los hombres y a las mujeres se reproducen ya sin influencia del medio, ¿no? Lo mismo sucede con los animales, dicho sea de paso. Se ha demostrado que muchos clichés que se tenían sobre los animales, cuando a los animales los cambian de sitio, los cambian de medio ambiente, ya no se comportan como se les atribuye que deberían de comportarse. O sea, no somos los únicos animales a los que les pasa eso. A los otros animales también les pasa que, cambiado el medio ambiente totalmente, comienzan a comportarse de maneras insospechadas para lo que habíamos aprendido en nuestros libros sobre animales. Hola, buenas noches. Bien, yo veo que hay un bando conservador y un bando feminista progresista que van al Tribunal de la Ciencia, ¿no? Y quieren dirimir ahí su cuestión, su diferencia histórico-política con evidencias científicas. Bien, yo creo que la respuesta no está por ahí. Iván Subieta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Solamente para compartir un par de temas, no soy biólogo, pero traté de un poco de documentarme para asistir a este café filosófico. Tengo aquí el libro La ciencia del sexo de Susana Eva Martínez, ¿no? Que está dentro de la colección Descubrir la ciencia, ¿no? Justamente en la página 53 del tomo está planteada la pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Existen o no diferencias en el cerebro de hombres y mujeres? Se hacen a diferencias en su manera de ser, hacer y sentir. Se trata de una cuestión controvertida que genera un intenso debate. Creo que cuando uno aborda este tema, como acabamos de estar reconociendo, es un tema controvertido. O sea, primeramente debemos diferenciar el tema. Estamos hablando de biología, ¿no? Estamos hablando de temas legales. O sea, todos estamos de acuerdo de que ante la ley, hombres y mujeres deben ser iguales. Pero simplemente es tratar de mirar fríamente, que yo sé que es difícil, ver fríamente los datos estadísticos que te puede dar la ciencia, ¿no? Por ejemplo, estadísticamente la mujer vive más que los hombres, ¿no? Ese es un dato que yo tengo que considerar, digamos, para planear mi vida, ¿no? Bien, tenemos más participantes. Víctor García, sí, 3 minutos, Víctor. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. No, gracias al Búho por retomar esos encuentros ya de manera virtual, la verdad los estaba extrañando. No, que quería comentar un poco sobre lo que se habló de la discusión en que si el sexo es algo biológico o es algo social, ¿no? Yo creo que es cierto que la biología tiene ciertas restricciones, pero después
es la que interactúa con el cerebro y genera una arquitectura cerebral única que de ahí también va a afectar la biología y puede producir más o menos hormonas, ¿no? Creo que la concepción que tiene la gente del sexo no es o sea, la orientación y la identidad sexual no me parece que sean una elección, ¿no? Sino que es algo que está predeterminado por la biología. Sin embargo, tiene cierto rango de maniobra. Por ejemplo, van a haber homosexuales que van a o sea, hombres homosexuales que van a tener relaciones sexuales con mujeres y otros que tal vez no, ¿no? Entonces va a haber cierto rango de maniobra o cierta manera como se expresa digamos, el género que va a depender de la sociedad, ¿no? Pero tanto es así que, por ejemplo, en el caso de las transexuales, ¿no? Que nacen biológicamente hombres, a pesar de que tienen toda la sociedad en contra, a pesar de eso, la biología se manifiesta y no pueden vivir una vida tranquilas porque en su cerebro se consideran, pues, mujeres, ¿no? Nada más, es un comentario más. Bien, el siguiente participante, Luis Arbaiza. Luis Arbaiza, 3 minutos. Bueno, brevemente, Carmen, porque mi celular parece que es feminista y se apaga. Tú dices, partes de una realidad, que hay una diferencia en los espíritus intelectuales, ¿no es cierto? Más o menos es una diferencia universal que se ha medido, más o menos es como de 3 puntos en el coeficiente intelectual, y tú dices que no se puede hacer inducción, y decir de que entonces eso explica que esa diferencia es la causa de la diferencia. Sería algo absurdo. Tú dices, de eso concluyes, equivocadamente creo yo, de que es netamente cultural, o que es social, pero no se puede hacer ninguna de las dos conclusiones. O sea, de la data que hay una pequeña diferencia, no puedes concluir, correctamente dices tú, no se puede concluir que eso es por razones biológicas. Pero tampoco se puede concluir que es por razones sociales. Si fuese una causa social, si fuese una causa, digamos, de que se crían a las mujeres diferentes que a los hombres, los educas diferente, se los estimula distinto, esa diferencia no sería homogénea en el universo, en el mundo. No sé si estás de acuerdo conmigo. En los países más machistas habría más diferencias, y en los países, digamos, más progresistas habría menos diferencias. Enrique, los 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Sí, lo que ha dicho Carmen, aparte de ser acertado, y obviamente su ponencia también, lo que quería yo más o menos describir es las cuestiones del dimorfismo sexual. La teoría normal de los años 50, 60, 70, inclusive la que podemos encontrar en el libro de Richard Dawkins en el capítulo de la batalla de los sexos, nos dice de que esta diferencia se da a nivel de los cerebros. O sea, hay cerebros masculinos y hay cerebros femeninos, y esto es por razones evolutivas. Es la teoría de la psicología evolutiva. Pero el paradigma contrario, que ha surgido hace poco desde las feministas, de las neurocientíficas feministas, es la teoría de sistemas ontogénicos, que nos dice que no niega de que hay dimorfismo sexual en los cerebros. Lo que dice es que este dimorfismo se ha producido por razones culturales. O sea, la cultura inscribe moldea nuestro cerebro. Y por eso se da el dimorfismo. No es por razones evolutivas.